yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la tercera y última parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Continuando con esta tercera etapa, que ha sido llamada por tener un nombre, maestría, donde grandes seres que han traído ese trabajo casi que desde la infancia, como un proceso de vida, como una misión de vida, que tienen, como hemos dicho, 20, 30 y más de 40 años en lo que es este proceso de energética, de alternativas, de lo que es la medicina vibracional. Pues tenemos a alguien que para mí es un ángel dentro de esto, porque he podido seguirla durante muchos años, leer sus escritos, leer su trabajo, y me enamora. Y es Marta Puig, quien nos acompaña hoy desde Barcelona. Y es un tema hermosísimo, porque lo vamos a trabajar desde la sanación energética multidimensional. Como hemos hablado, en la primera etapa básica, pues no teníamos ni idea, en la segunda etapa ya hemos concretado, y en esta tercera etapa, pues entramos ya a esa total, con lo que es la medicina vibracional. Martica, bienvenida, muchísimas gracias. Un gran placer, Marina. La verdad es que compartir es algo que pues, es imprescindible y primordial en estos mundos. Gracias pues, a las estructuras en las que estamos, tenemos el Internet, como me decías antes, ¿no? Que llega allá donde no llega el bus a veces, ¿no? Y el poder pues, transmitir a tantas personas, poder llegar y que solo que una persona pueda sentir y sentir el cambio o sentir internamente como algo toma sentido, yo creo que eso ya es grande. Así que muchísimas gracias por la invitación de estar hoy aquí. Realmente es un honor. Y pues nada, yo soy Marta Puig y me ha agradado la introducción que has hecho porque yo justamente crecí en un entorno donde todo era naturaleza. Los vecinos más cercanos los teníamos como a 40 minutos. Entonces era como pues mi mundo eran los árboles, las hadas, los gnomos, las setas, las plantitas, todo lo que había ahí en el bosque, en mi entorno. Crecí con mucha conciencia de la conexión con lo natural, con la tierra, con una familia que además apoyó mucho que yo nunca pues acaparara o cerrara mi intuición y mi percepción. Con un padre que cuando yo me aburría, típico, ¿no? El niño va ahí pidiendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me estoy aburriendo. Mi papá me decía, pues siéntese allá, cierre los ojos y observe que dentro de sí misma hay un gran mundo, ¿no? Y eso para mí fue clave. Ahí Marina fue clave, porque el hecho de que yo de niña ya tuviera esa habilidad o facilidad, que no se me hubiera encerrado, permitió que a medida que creciera, a medida que yo pues me expusiera al mundo como cualquier otro niño que crece y se expone, llega joven, llega ya adulto, ¿no? Pasando por esa adolescencia que todos tenemos, llega un momento en el que eso que yo era de niña, que en mi adolescencia lo negué, cuando ya crecí, pude integrarlo, lo pude comprender y le pude dar la vuelta y en vez de sentirme el bicho raro que me habían hecho sentir toda la vida, porque sí, los que estamos aquí sabemos que cuando uno es perceptivo, sensitivo, es el bicho raro, pues cuando pude superar eso y decidir, pues bueno, todo esto que yo he aprendido, todo esto que yo tengo, es por algún motivo, vamos a sacarle provecho. Ahí es donde me alineo conmigo misma y empiezo a conectar con maestros de diferentes disciplinas, personas que pues me daban luz en el camino que yo estaba andando y transitando, personas que me ayudaban a desarrollarme y me iba enfocando en lo que hoy día hago, que es al final esta conciencia de la energía sutil, es decir, el mundo necesita aprender desde niños que no es solo lo material lo que existe, que hay toda una serie de frecuencias vibracionales que nos conectan, que existe el prana, que lo podemos ver con nuestros ojos, que existe la energía divina, que existe la energía de la tierra, que existe la electricidad, y esto ya lo sabemos, pero que al final todo es pura electricidad, conexión.
internamente somos electroquímicos, pero energéticamente electromagnéticos, y entender cómo funcionamos y cómo somos nos da la libertad y el poder de ser quien hemos venido a ser realmente. Y ese punto para mí es algo muy importante, porque si no tenemos esta consciencia, el mundo, el entorno nos toma el pelo muchas veces. Ahora, cuando sabemos realmente cómo funcionan las cosas, tenemos el poder en nuestras manos, y es desde ese poder donde la vida cambia de sentido. Por eso creo que es muy importante, una de las primeras premisas, una de las primeras claves que todos tendríamos que conocer, ya no solo desde la conciencia mental, sino experimental, es básicamente que la energía sigue el pensamiento. La energía que nos rodea a todos se ha descubierto, y hay estudios de varios científicos, sobre todo últimamente en este 2019 en Rusia, se han publicado varios artículos en los que se está hablando cómo la fuerza del pensamiento está guiando, modificando y actuando sobre aquello que se conocía como el 90% de ADN basura. Es decir, no se conoce el 90% de nuestro ADN y por lo tanto se le considera basura, porque como según los científicos pues no sirve de nada, está allí pero no sirve de nada, cosa que ya sabemos que no es así. Los rusos han podido demostrar que ese 90% de ADN sí reacciona y sí está activo, pero solo a través de la frecuencia vibracional del pensamiento. Entendiendo el pensamiento no como una estructura del lenguaje escrita de inglés, castellano u otros idiomas, sino como el pensamiento como estructura energético-mental, es decir, estructura energética que induce a esas descargas electroquímicas dentro de nuestro sistema y por consecuente a tener o expresar a través de una palabra. Pero el pensamiento es esa energía que impulsará el mismo pensamiento o la misma forma de pensamiento en una persona china se traducirá a través de un concepto chino, y el mismo pensamiento en una persona hispanohablante se traducirá a través de castellano, en una persona inglés a través del inglés. Pero es la misma estructura, la misma forma de pensamiento. Si tenemos eso claro y sabemos que la energía sigue el pensamiento, cuando nosotros generamos un pensamiento, ese pensamiento se construye a nivel electromagnético y magnetizará la energía para manifestarlo en el mundo en el que estamos, en el mundo vital en el que vivimos, donde el prana es la energía vital que ayuda a fisicalizar, a materializar las partículas. ¿Sí? Entonces yo creo que cuando una persona es capaz de comprender eso, su vida empieza a plantearse desde otro prisma. Esa capacidad de plantearlo desde otro prisma nos hace un nivel más responsables. Eso no hace que los otros no sean buenos o malos, sino nos hace un nivel más responsables. Yo siempre hablo de que hay muchos niveles de verdad y todos son correctos. Es como una matriusca, ¿no? No hay errores, no hay mentiras, hay diferentes niveles de verdad. Obviamente está la mentira y la manipulación, pero esto es otro nivel. Y creo que aquí está la clave, comprender cómo va este mundo de la energía para entender todo lo que nos sucede. Entonces, me gustaría plantear un ejercicio para que pudiéramos entender esto de la energía y el pensamiento. Es un ejercicio muy sencillo. Quizá algún día lo hayas hecho o en alguna ocasión o conferencia, pero a pesar de ello te invito a que lo hagas de vuelta. Cada vez que haces este ejercicio cambia completamente tu forma de comprenderte, tu forma de comprender la energía. Es muy sencillo, solo tienes que frotas tus manos, apretas sobre todo las yemas de los dedos y lo que es la palma de la mano para que se active bien lo que es el riego sanguíneo en todo nuestro sistema. Así activamos mayor sensibilidad. Y ponemos una mano frente de la otra. Cerramos un momento los ojos. Nuestra atención estará entre nuestras manos. E inhalamos suave, dulce y amorosamente por la nariz.
Retenemos un momento y exhalamos también por la nariz. Retenemos al vacío un momento. De vuelta inhalamos. Retenemos y exhalamos. Retenemos e inhalamos. Y seguimos respirando mientras nos permitimos sentir qué pasa entre nuestras manos. ¿Qué está sucediendo? Podemos incluso jugar con esa sensación. Quizá podemos probar de juntar las manos a ver qué se siente, o separarlas, hacer círculos, pero siempre manteniendo el ritmo respiratorio. Inhala, retienes, exhalas y retienes. Y te permites sentir qué pasa entre tus manos. Es posible que estés sintiendo, por ejemplo, temperatura o presión. Incluso puede ser que sientas como un magneto que te une las manos, que no te permite acabar de unirlas o separarlas. Puedes sentir muchísimas cosas, inclusive puede ser que no sientas nada, pero que haya algún tope o alguna sensación que te hace que tus manos se frenen. Es interesante cuando hacemos este ejercicio porque aquí vemos dos cosas muy claves. Una es esta sensación que tenemos entre nuestras manos, nos está indicando que hay algo aquí, que podemos sentir la energía, que la energía existe de alguna forma. Pero lo más importante que estamos viendo aquí va a ser, y ahora para ver eso vamos a sacudir las manos, sacudimos bien las manos y volvemos a juntarlas. Verás que la sensación que tenías antes desapareció. Al desaparecer esa sensación, nos está indicando que cuando nosotros concentramos nuestro pensamiento y nuestra atención en un punto, donde además en este caso le hemos sumado la respiración, pero nos ponemos y concentramos la atención en este punto, la energía seguirá esta forma de pensamiento que está entre mis manos. Y ahí estoy generando una estructura energética. Por lo tanto, una es que todos podemos sentir y dos es que la energía sigue al pensamiento. Ahora, el punto aquí interesante, una vez hemos hecho este ejercicio, hemos explorado, hemos podido ver que sí, que todos sentimos poco menos, más o menos, la práctica hace la maestría. También os animo, este es un ejercicio que si lo hacéis a diario veréis que sin daros cuenta, en poco tiempo estaréis desarrollando una sensibilidad muy exquisita, porque al final, fíjate una cosa, nosotros vivimos en el mundo físico, hay gente que es invidente, que no ven. Hay quienes de nacimiento, hay quienes lo desarrollan. Pero en todo caso, los invidentes usan las manos para sentir. Usan las manos para explorar, para comprender. Ahora, si uno es invidente en el mundo energético, que los hay y en abundancia, tendremos que usar las manos para sentir la energía. De la misma forma que la gente invidente en nuestro mundo las utiliza para perfilar, entender, comprender, leer inclusive, las personas invidentes energéticamente tienen que aprender y desarrollar esa sensibilidad y nuestras manos nos regalan esa visión. A medida que uno va conectando y sintiendo, se va a ir permitiendo perfilar y definir muchísimo todo lo que es y cómo funciona este mundo de la energía sutil, ¿sí? Ahora, teníamos ese pensamiento. Es importante, y aquí fíjate, antes hablábamos de que el pensamiento dirige a lo que es las hebras de ADN, pues que desconocidas científicamente, pero ya demostrado también científicamente, cuidado. Os hablo de un artículo científico que salió en una universidad de Rusia hará unos 3-4 meses, y a mí me impresionó cuando lo leí, en el que afirmaban el cómo se modificaba este ADN a través del pensamiento. Entonces, esto, más que la energía, sigue el pensamiento. La clave aquí está en que, sabiendo además que energéticamente en el mundo sutil, nosotros tenemos el cuerpo físico conocido. Voy a ubicar otro concepto y luego juntaremos
juntaremos la explicación. Ahora tenemos este cuerpo físico que es al que la mayoría reconoce, la mayoría se identifica con esto, con las carnes. Pero no solo tenemos esta parte física densa, sino que además en la parte física densa se intercala y convive con todo lo que es el cuerpo etérico. Ahora, el cuerpo etérico que amalgama todas las partículas de este cuerpo físico, de hecho es como la terminación densificada de nuestra existencia, se expande más allá de nuestro cuerpo físico generando lo que es el aura etérica. Y a su vez este cuerpo físico etérico junto están también dentro del cuerpo emocional que a su vez también intercala y se intercruza por todo lo que es nuestro sistema, que a su vez juntos, físico, etérico, emocional y mental, o sea, físico, etérico y emocional están dentro de lo que es el mental. Ahora, si lo vemos así, vemos cada uno de los cuerpos tiene una estructura y una anatomía pues, distinta. Cuerpo físico es lo que conocemos más o creemos conocer más. Yo muchas veces cuando doy clase veo a la gente con ansias de saber cómo es el cuerpo etérico o el emocional, pero no tienen ni idea de cómo es el físico. Entonces, siempre invito a la gente a que, oye, un atlas de anatomía de niños infantil ubica muy bien y nos ayuda a entender nuestro cuerpo para poder ubicar los otros, porque queremos ocupar, entender el etérico, el astral, el mental, pero no nos ubicamos en este físico, no nos ocupamos de él. Entonces la clave está primero, hay que ocupar el cuerpo físico, es ser consciente en el ahora y aquí del cuerpo físico para después poder entender y comprender el cuerpo etérico, poder sentirlo y a su vez el emocional y a su vez el mental. Ahora, como eso es un proceso, que ojalá pudiéramos, ya cada vez llegan los niños más aprendidos, pero todavía es un proceso, quiero ubicar el hecho de que el físico lo vemos, el etérico es el que alimenta el físico y son estructuras así como muy brillantes y haciendo pues como unos filamentos que se estiran y bueno, luego están los meridianos que si el cuerpo etérico es muy limpio también brillan, es el desarrollo que se llama del cuerpo dorado. Y después estaría todo lo que es el emocional. El emocional son como nubosas, ¿no? Que le llamamos el emocional, es el astral, el cuerpo astral. Son como nubes de colores, depende de cada persona, pues más brillantes, más bonitas, más negras, más blancas, cada uno, pues ahí está la multiplicidad de las opciones de personas que somos. Pero sí que, por ejemplo, saber que solo el cuerpo astral es el que tiene colores. Los colores están en el astral, no están en el etérico, no están en el mental, ¿cierto? Ahora, el emocional lo que hace, el cuerpo astral es le da color, le da jugo, le da definición, le da movimiento a la estructura física etérica, que es bastante rígida, y a la mental, que crea estructura. Entonces, el emocional es el que tambalea un poco, el que por eso se asocia con lo que es el elemento agua, ¿no? Ahora, el cuerpo mental, que es al que yo iba, pero para poder entrar al mental tenía que ubicar los otros para contextualizarnos en lo que es la terminología que yo utilizo, pero básicamente el cuerpo mental es una red de estructuras geométricas que le dan forma y estructura al emocional, al físico y al etérico. Cuando nosotros queremos modificar o sanar, lo podemos hacer desde el etérico, desde el emocional o desde el mental. El emocional es el más complejo, porque es, ¿no? Como se sabe en medicina ancestral, el nahual, pues a veces es un poco travieso. Pero el físico etérico es fácil porque es una estructura y el mental también es bastante fácil de trabajar. Pero tanto si inicio en un cuerpo como en el otro, si mi conciencia y mi espacio mental está en sanar todo el ser multidimensional, lo alcanzaré igual. La clave está donde el espacio mental lo tenemos. Ahora, este cuerpo mental, todas estas estructuras, si entendemos que la naturaleza del cuerpo mental son estructuras y geometrías, que la energía sigue el pensamiento y que además del pensamiento son formas energéticas, tenemos estructura, sabemos que la energía sigue el pensamiento y esto es una de las habilidades del ser humano y al otro lado tenemos que las formas pensamiento pues son una estructura también en sí. Ahora, nuestro cuerpo mental a través de las estructuras atraerá, magnetizará unas formas pensamiento u otras, pero dependerá de lo que haya en nosotros, porque nosotros solo magnetizamos o atraemos aquello que somos o tenemos.
Por eso, si uno, por ejemplo, quiere dinero, debe generar dinero, porque la energía del dinero es la que magnetiza el dinero. La energía de deuda magnetiza deuda. Por eso el dicho de, ¿no? Pues donde hay desgracias se suman las desgracias, donde hay dinero siempre hay dinero. ¿Por qué? Porque la energía atrae su similar. Entonces, sabiendo esto, podemos sumarle aquí muchas cosas, pero otro concepto que creo interesante para exponer ya lo que es la conclusión es el experimento que se ha hecho, ¿no? Del cuerpo mental, de los experimentos. Entonces, aquí la clave estará en generar en nuestro sistema la estructura mental necesaria para poder magnetizar y atraer aquello que queramos en nuestras vidas. Pero claro, cuando yo te cuento esto sin haberte contado todo lo anterior, te me quedarás mirando así otro libro críptico de esos que me leo que son fantásticos, pero que no me dan nada práctico. ¿Cómo yo puedo llevar eso a la práctica? ¿Cómo yo puedo transformar eso? Sí hemos podido sentir la energía, sigue el pensamiento, la hemos podido experimentar, sabemos que es una forma de energía y que mi cuerpo mental es estructura geométrica. Ahora, la clave aquí está en ir haciendo, hay muchas claves, pero una de las claves es ir haciendo pequeños cambios que sumados generen un cambio o un salto cuántico. Es decir, vamos a ir pequeños cambios en diferentes realidades nuestras para poder hacer ese salto cuántico, ese giro en nuestra vida. Desde esa conciencia, obviamente, todo se hace mucho más sencillo. Porque cuando uno sabe cómo trabajar energéticamente un chakra, cómo limpiar con esa conciencia multidimensional, las estructuras mentales se pueden recodificar y por consecuente darle un giro a la personalidad, a la actitud y al estilo y a la vida de uno con un trabajo constante, eso sí. Cabe decir que el giro es como, sí, es un proceso. Ahora, pues mientras estaba esperando para estar aquí con todos vosotros, miraba por la ventana y hay un parterre aquí delante en el que, bueno, se está remodelando todo. Entonces estaba todo tapado y se está levantando y hay tierra debajo. Entonces había un bambú que aprovecho para salir, cortamos ese bambú, porque ya sabemos el bambú es muy invasivo y queríamos cortar para cambiar unas cosas ahí. No tardó ni una semana en volver a crecer el bambú, nos subió casi 2,5 metros de alto en 2 semanas, o sea, un crecimiento increíble. Pero a la vez, o sea, os lo expongo porque para mí eso es el campo del cuerpo mental. Todo ese parterre, tú quitas todo y empiezan a salir semillas, empieza a crecer aquí lo que se llama la maleza. Pero tú quieres margaritas, quieres gardenias, quieres otras cosas. Entonces limpias el terreno, plantas tus plantitas y cada semana toca ir a quitar las malas hierbas. Y además en este parterre hay menta y la menta es otra planta invasora y que tienes que estar siempre al tanto. Entonces, cuando nosotros queremos modificar nuestras formas, pensamientos, si vemos este símil, el parterre, que sí que lo estamos arreglando todo, quitando esos que digo yo, esas tapas o esos escondites que nos habíamos generado. Y vamos a dejar la tierra virgen para que pues, podamos plantar cosas bonitas que ahora sí sabemos que queremos. Es obvio y natural que van a salir las malas hierbas. La clave no está en que cuando hagamos sanación una vez desaparezcan para siempre, sino en aprender cómo sanarlo, para que cada vez que saquen un poco la cabeza podamos quitar esa mala hierba. Y así ir generando que esa estructura mental que nosotros somos pueda ser de la forma o del agrado que tenemos o que proyectamos para nuestra vida. Entonces, teniendo claro y comprendiendo el espectro de que nosotros somos, entendiendo que nosotros somos simples conjuntos de vibraciones energéticas que además se dice en budismo, ¿no? Que por un pensamiento o un sueño somos ahora aquí realidad.
Creo que lo interesante es, sí, tengo eso claro, pero cómo llevar todo eso a la práctica del día a día, cómo llevarlo a una vida cotidiana y cosmopolita. No hace falta que vistamos con túnicas, ni que cantemos el mantra Om a diario, ni que seamos vegetarianos. Lo importante aquí es que conectamos con nuestra verdad, que conectamos con la vida y que conectemos con herramientas que nos ayuden a ir avanzando. Ahora, una de las herramientas que yo utilizo personalmente por muchos años y que recomiendo, y es muy sencilla, además de la meditación, es el trabajo de la pizarra mágica. Yo le llamo así, pero lo encontraremos en muchos colegios o escuelas. Vamos a verlo también como el whiteboard, pero lo que es la pizarra, el trabajo de la pizarra. ¿Cómo funciona? Tú visualizas una pizarra blanca delante de ti y ahí le proyectas, ya sea por imágenes, ya sea por olores, ya sea por sensaciones, ya sea por intuición, pero le proyectas aquello que te ha hecho sentir mal, porque así es como vas a detectar aquellos errores del cuerpo mental. Cuando tú te sientes incómodo en una situación, no sabes qué decir, no sabes cómo actuar, o te han dicho algo que te ha incomodado, o ha pasado cualquier cosa en el que tú no te sientes satisfecho contigo mismo o contigo misma, entonces eso es lo que vas a proyectar ahí en la pizarra. Por ejemplo, iba por la calle y quería ir al supermercado, iba con prisa, no me he dado cuenta, ha pasado una motocicleta rápido, me ha asustado y le he insultado al motociclista. Cuando yo reflexiono eso, me doy cuenta y proyecto mi pizarra el susto y el agravio que yo he sentido cuando iba a cruzar la calle. Después de limpiarlo, proyecto el cómo me hubiera gustado sentir y ahí me doy cuenta, uno, que yo era responsable porque yo era la que iba distraída y ha cruzado sin mirar. Dos, que puedo proyectarlo de otra forma, que sí me he despistado, entonces pasa la moto rápida y en vez de insultarle, pedirle perdón, porque me he puesto entre medio de sopetón. ¿Sí? Ahora, el caso es que no era mi responsabilidad, simplemente yo pasaba cuando me tocaba y alguien se saltó un semáforo. ¿Le gritas igual? No, haces lo mismo. Pero buscas a la hora de borrar en la pizarra esta imagen incómoda, el cómo energizarás esas sensaciones que tú ibas cruzando y la moto no cruza, se para y tú acabas de cruzar. Porque al final, inclusive estas estructuras de cómo reaccionamos, de qué pasan, todo lo que vivimos lo atraemos. El que la moto cruzo rápido, el que yo me distraiga, el que pase esto, el que pase... Todo esto son cosas que forman parte de estas estructuras mentales. Si nosotros proyectamos en esta pizarra esta situación y borramos energéticamente y después lo que hacemos es sustituir ese espacio energético que hemos vaciado por una energía que sí me haga sentir responsable y proactiva en lo que sería la transformación y el cambio. Este ejercicio de la pizarra mágica para mí es súper sencillo, pero fíjense una cosa, realmente las herramientas más potentes, más poderosas y más sanadoras son las más sencillas que existen en el mundo. Para mí es así, es decir, esta pizarra mágica es una de ellas. El tomarte un vaso de agua en ayunas para mí es otra medicina. El despertar el cuerpo, tú acabas de ocupar tu cuerpo cuando te despiertas, estás entrando en tu cuerpo, pues despiértalo poco a poco con respeto, con cariño. Sí, para mí estas son cosas clave que sanan la vida, respirar cada día un rato, mantener un ritmo respiratorio sano. Y con eso yo creo que vamos a ir haciendo pasos y caminitos hacia esta conciencia de la energía sutil, que nos da esta libertad de tener opciones mucho más amplias a la hora de escoger lo que queremos vivir en la vida. Porque si uno percibe las energías, sabe lo que tienen delante. Y entonces escoge con un conocimiento muy diferente. Por ejemplo, alguien te engaña. Tienes a alguien delante en tu cara y te está diciendo una mentira. Y tú te le miras y ves la energía de la mentira y piensas, ¿voy a poner a esta persona en evidencia? ¿Sí o no? Por dentro piensas eso. Dices, oye, pues no,
porque al final es una mentira que a mí ni me involucra, no involucra a nadie más y es un problema suyo y esta persona, yo no tengo autoría o pues no me siento autorizada como para decirle, me estás mintiendo en la cara. Pero resulta que sí, que hay una persona que sí que quiero, que es cercana y me está mintiendo en la cara y entonces escojo decirle a esa persona, oye ya, no me digas más mentiras. Entonces, esa información nos da libertad. Y fíjate que lo interesante aquí no es de juzgar que es verdad o es mentira, sino es de elegir cómo quieres tú actuar ante eso. Pero eso es como es. Y tú no lo escoges. Tú escoges realmente el cómo tú reacciones y actúas ante eso. El conocer cómo funciona la energía sutil te dará esa libertad de escoger con conciencia. Y yo creo que con eso... Listo. Bueno, Marta, es un tema sutil, como nos has dicho, sutil. Y dentro de esos sutiles, tan profundo, tan hermoso. Tengo algunas inquietudes con relación a temas que has planteado. Haré como en la medida en que me fueron llegando la información. Cuando hablas de cuando estabas pequeña en ese ambiente total de naturaleza llena de magia pura, que pocos seres se pueden dar el lujo de crecer hoy en día en esos ámbitos porque pues los estamos talando y destruyendo santuarios naturales. Estamos acabando de ver todo este proceso de la Amazonía, que son eh, irreparables, irreparables. Dices que tu padre te decía, cierra los ojos y observa lo que hay ahí. Mira la profundidad de lo que te estaba enseñando. Y esto, a donde quiero llegar también, y es que como este es un mensaje al 2030, nosotros somos los tutores de esa generación que va a manejar la nave de este planeta. Entonces, ¿cómo estamos nosotros enseñándole a nuestros hijos a través de un sistema educativo obsoleto donde se les inculca ni siquiera pensar? Entonces, quisiera como retomar esa esencia de esa enseñanza que te daba tu padre a través de algo tan sutil como un cierra los ojos. Pues la verdad es que me llevas al recuerdo del momento, ¿no? De pasarme horas, tardes de lluvia, sentada y observando. Es algo que también recomiendo mucho a las personas que lo hagan, ¿no? El mirar dentro, ¿qué hay? Pero mirar de verdad. Mirar cómo entra el aire por dentro, cómo entra el prana a través de los poros de la piel. Observar y sentir el ritmo del latido del corazón o cuando el corazón late, cómo expande la sangre hasta los dedos de los pies y poder sentir y acompañar ese movimiento de tu cuerpo. Para mí esos momentos fueron mágicos, me dieron mucho conocimiento, sobre todo cuando ya de mayor tuve un accidente en el que me quedé paralítica de medio cuerpo, perdí la visión del ojo, el oído y muchas otras cosas. De hecho, según los médicos, yo debería vivir en una silla de ruedas. Pero no fue así porque cuando a mí me lo dijeron me entró un choque de pero yo no me puedo permitir vivir en una silla de ruedas, lo siento. Ahí me recuperé. Y cuando me senté, que ya deseché toda la medicación y me quedé sentada por semanas y por meses, fueron 5 meses muy intensos, en los que estuve trabajando con ese conocimiento que me daba mi padre, de mirar qué hay dentro de mí. Y cuando yo hacía ese ejercicio de niña, veía como ese prana, esas partículas entran a través de los poros de la piel y una vez dentro del cuerpo se aglutinaban y hacían cosas. Entonces, cuando yo estaba paralítica y en ese momento, en ese accidente, pues respiraba, tomaba esas partículas y así fui deshaciendo la lesión que yo tenía. Así me curé puramente, así que
esos conocimientos, ese sentarse a mirar qué hay dentro, yo nunca hubiera pensado que sería la medicina que a mí me curó cuando yo tendría que haber vivido en una silla de ruedas. Es que se dice rápido, pero fue interesante, fue interesante. Me llevas a un discurso que dio Steve Jobs en la universidad, donde él dice, sigan los puntos. Voy a ponerles ese video dentro al final de esta charla, porque es al seguir los pasos, que es lo que acaba de hacer Marta, retrocedió y se encontró que eso que había pasado atrás era vital para esa recuperación. Cuando le dieron un diagnóstico y un pronóstico que ella se negó a aceptar y de hecho superar. Hablaste de que podemos ver el prana. Te cuento que la primera vez que yo lo vi, estaba haciendo un curso de medicina cósmica y también sentir la energía de este ejercicio que nos das. Cuéntanos un poquito cómo es esa energía, porque ahorita que hice el ejercicio no solo lo sentía, sino que también, pues bueno, muchos años de convivir con eso, verla, yo la estaba viendo, en vez de sentirla, pues estaba viendo en color, en forma, en tamaño. ¿Y cómo es ese prana? Para que las personas comprendamos un poquito más allá, cómo bajar ese velo, porque se queda, como tú sabes, pues la idea del Congreso es llegar a unificar como criterios y pues a veces cuando uno está empezando ni sabe por dónde empezar y uno se imagina el prana como, en el desierto, les dieron comida prana. ¿Cómo es? Sí, el prana. El prana, primero de todo, prana es un concepto sánscrito. Si buscamos la equivalencia del concepto de prana en sánscrito, nos encontramos en el cristianismo con el soplo de vida. Nos encontramos con el rua, nos encontramos en catalán, en mi idioma se llama esma, en gallego se llama folgonch. Es decir, el prana responde a un concepto, a una forma de pensamiento que, pues como decíamos antes, acaba con muchos nombres, pero es una forma de pensamiento que de lo que nos está hablando es de la energía vital. Es decir, y para mí es la energía vital nutritiva de este plano. En nuestro plano de interacción, aquí en la Tierra, donde interactuamos con cuerpo físico, etérico, ¿no?, emocional y mental básicamente, aquí en este plano, el prana es la energía que todo ser vivo genera y comparte con el entorno y que genera estas estructuras que hace que todos seamos uno. Y me voy a explicar. El prana es la energía vital del sol, de la tierra, de los árboles, de los seres humanos, de las casas y de todo lo que existe. Nosotros los humanos absorbemos aire y absorbemos prana, energía vital, a través de todos los poros de la piel gracias a los chakras. El prana que nosotros necesitamos para estar sanos y activos es el prana del sol, que lo tomamos básicamente a través del bazo, del prana chakra. El prana de la tierra a través de la planta de los pies y de las raíces, el prana del sol, el prana de la tierra, el prana del aire, el prana, y en el aire encontramos básicamente el prana del mundo vegetal y de todo nuestro entorno. Y absorbemos esa energía. Pero después nosotros devolvemos energía al entorno. La energía que nosotros devolvemos al entorno sigue siendo prana, pero de otra calidad. Ahora, esa energía que nosotros regresamos, las plantas la agradecen, la absorben, la digieren y nos regresan en formato oxígeno. Y así, para entender, el prana es esa energía que alimenta a todos los seres vivos y a los seres inertes, que también están vivos a otro nivel, de este plano, interactuando entre nosotros. Es decir, nosotros absorbemos prana del sol, de la tierra y de los árboles, y los árboles y las plantas absorben nuestro prana de regreso. Eso es el prana. El prana es esa energía. Luego podemos entrar en su estructura. El prana es como un glóbulo, como un mini espermatozoide,
con 3 glóbulos dentro, de los 3 colores básicos. Tiene el magenta, el cian y el amarillo. Entonces, cuando nuestros chakras absorben estos pranas y los digieren y transforman, generan frecuencias vibracionales, estructuras energéticas de nuevo, que tomarán un color u otro, una frecuencia y una vibración u otra, en función de la estructura anatómica energético sutil que estén desarrollando para alimentar una parte u otra del cuerpo. Eso sería el prana. Y podríamos entrar a hablar de prana por días y días, pero este sí, el prana. Y es bellísimo porque es un concepto que dentro de las conferencias no se había planteado. Hemos hablado de vibración, hemos hablado de energía, pero nunca habíamos hablado de esa nutrición de la energía. Tan importante. Claro, entonces mira cómo el rompecabezas se va armando. Y sí hemos tocado varias conferencias donde se maneja la respiración y la respiración consciente. Entonces, como hemos dicho, no les vamos a dar cátedra, pero ustedes dentro de las conferencias las van a encontrar. Y si no, el doctor Google les va a enseñar la que les corresponda, porque por azar, ustedes algún día en su correo van a encontrar algo que dice, ¿por qué me apareció? Porque ese era el camino. Mática, dijiste, en un momento dado dijiste, alinearme conmigo misma. ¿Qué quiere decir eso y cómo me alineo conmigo misma? Esta es la gran pregunta y el gran secreto. Ay, dejándonos de tonterías, nos aliamos con nosotros mismos, pero esa parte no es fácil. Ser conscientes. Alinearme conmigo misma, yo cuando lo digo me refiero a mi personalidad, mi alma encarnada y mi alma superior que estén en la misma dirección. Eso es a lo que yo me refiero cuando lo digo, pero claro, estar conscientes de nuestra conexión con nuestra alma encarnada y superior no siempre es tan sencillo. Pero hay que empezar a permitirse para hacer esta conexión y alinearnos con nosotros mismos. Dejarse de tonterías. Por muy loco que te parezca lo que resuena en tu corazón, si resuena en tu corazón es porque hacia allá tienes que ir. Yo siempre digo que el timón está en el corazón. Si cualquier locura que se te pase en mente, fíjate yo mi gran locura de trabajar con toda la parte del dinero, la economía, los seguros, las inversiones y demás, a dedicarme a ser sanadora. Eso era un salto muy loco en mi vida, muy loco. Entonces, pero cuando lo llevaba a mi corazón, esa idea, se abría todo y había como un impulso que me llevaba hacia adelante sin yo darme cuenta. No había otra, ahí tenía que ir. Por lo tanto, yo creo que aquí la clave es alinearnos con nosotros mismos, es permitirnos ser ese loco o esa loca desde la cordura, esa locura desde la cordura, es decir, obviamente guardando siempre un respeto, una coherencia, pero si el corazón se expande y se abre, para mí eso es una señal de estar alineado con uno mismo. Si tú te planteas algo y pones el holograma delante de ti y el corazón se echa para atrás o se estremece, yo ya no avanzo. Entonces, para mí estar alineada es que mi corazón se expanda y me abra camino. Eso es. Para ello, llevarlo todo al corazón. Me sonó bellísimo cuando dices que al despertar acabo de ocupar mi cuerpo. Entonces ahí es como tomar conciencia de llegué, otra vez estoy aquí y me gustaría retomar eso porque me parece que, wow, si aprendiéramos a hacer eso como un hábito de antes de abrir los ojos, como ese proceso de gratitud, lo que nos dices del vaso de agua, revisar la pizarra, porque es un proceso de autoobservación, casi que estaríamos reconstruyendo nuestra vida, es un formateo de la mente. Entonces, me encantaría poder un poquito ampliar eso para que a las personas, como somos todos inocenticos, no sabemos, pues que nos quedara claro siempre durante el resto de nuestras vidas, antes de abrir los ojos, ocupar nuestro cuerpo. Sí, y es muy importante. Antes de acostarnos a hacer la pizarra mágica, a mí me gusta como ordenarme antes de ir
a viajar en la noche, ordenarme el día, ponerme todo limpito y ya desde ese aseo energético me acuesto, porque en la noche somos muy vulnerables, ¿no? Energéticamente, y tenemos que estar fuertes, limpios, sin interferencias, sin regalitos que hayamos agarrado del día. Y en la mañana, cuando nos despertamos, es esto, lo primero es, estoy en un cuerpo físico, soy una persona y ocupo mi cuerpo con conciencia, es decir, me estiro dentro de mis dedos. Esto mucha gente me entiende mejor cuando después de una siesta, esas siestas españolas que tanto nos gustan a todos. Yo creo que medio Latinoamérica es español o de habla hispana por las siestas, básicamente, porque es más cómodo. Pero el punto es, esa siesta, te despiertas de golpe. Y esos días que dices, es como que no he encajado dentro de mí. Que entré, pero entré de lado o algo pasó, pero yo estoy torcido internamente. No consigo dar una de sí, estoy incómoda en mi cuerpo, ¿no? Entonces, esas siestas, ¿no? Que cuando te despiertas te estiras y te encajas dentro, clac, y te encajas dentro y dices, ahora ya puedo moverme, ¿no? En la mañana quizá no nos damos tanta cuenta porque es más gradual, pero en la siesta a mediodía sí te das cuenta porque es más de sopetón, ¿no? Es como si un momento, ¿no? Y luego la nota es no puedo dormir tanto rato, con 10 minutos al mediodía es suficiente, porque si no, ¿qué pasa? Que me voy tan profundo que luego volver y encajar adecuadamente no es fácil. Necesitas casi el mismo ritmo de bajada que de subida y entonces se te pasó el día. Entonces, por eso la siesta es un bajar y subir. Y básicamente es eso, es ocupar el cuerpo, es ser conscientes de que nosotros el cuerpo lo tenemos como un vehículo, que el cuerpo físico, etérico, emocional y mental son un vehículo de nuestro ser en esta dimensión. Entonces, básicamente eso de ocupar, comprender cómo es, entenderle. Todos podemos ocupar el cuerpo físico, todos podemos ocupar el emocional, el mental, el etérico, el poderte tocar con otra persona sin necesidad de tocarte físicamente y sentirla. Hay algo que no es claro para las personas entender. Y aquí es que nos dicen, todo lo atraemos, todo lo hemos creado, y entonces todo eso malo que nos pasa en la vida, ¿cómo hacemos para entender que yo he creado la violación de un hijo, un incendio, la muerte del familiar, un accidente? Y es muy difícil comprender eso. Lo es difícil. Es difícil cuando te dicen por primera vez eso, ¿no? De que, no, pues si todo lo que te pasa es tu responsabilidad, pero nadie te había contado el cuento antes. Entonces, cuando uno tiene 20, 30, 40, 50, 60 años y te dicen el cuento por primera vez, dices, pues ¿y qué he hecho todos estos años? Que si yo no sabía que esto funcionaba así, ¿no? Pero es así. Somos electromagnéticos, atraemos la realidad que tenemos, pero que tomemos conciencia hoy. La clave para mí está, toma conciencia hoy. A partir de hoy, miramos al frente de otra manera. Y todo lo que ha pasado es pasado y nos ocupamos a ordenarlo. Lo que decíamos del parterre. Si tú tienes un parterre lleno de semillas de robo, por ejemplo, robar, hay muchos niveles de verdad del robo, pero podemos robar. O sea, obviamente no vendrá nadie y se llevará mi celular o mi teléfono. A día de hoy, pues sí podría haber alguien que lo hiciera, pero en mi entorno al menos yo espero que no traiga este tipo de personajes. Pero podría ser, entonces, pero ya es muy difícil. Ahora, otro nivel de verdad es robar emociones. Quiero que me quieran. O robar ideas. El robar ideas de otra persona, créditos, ¿no? El no subtitular una imagen o el robar todas estas fotografías o vídeos que pone internet, la gente los utiliza como si fueran sus creadores y no referencian, no respetan al creador. Hay un punto aquí de robo también, de autoría, de identidad, ¿no?
Entonces hay muchos niveles de verdad que es importante irlos puliendo, irlos trabajando. Porque a medida que hablamos del robo, hablaríamos de muchos otros niveles de verdad. Fíjate, en el robo hay algo que muy poca gente tiene en cuenta y es el tiempo. Se dice que en nuestra sociedad hay tiempo o dinero. Quien tiene mucho dinero aparentemente tiene poco tiempo. Y quien tiene mucho tiempo tiene poco dinero. Pero, ¿cuánta gente llega tarde y roba el tiempo de los otros? Es decir, a veces a mí me pasa, obviamente, que no puedo llegar a la hora que me he comprometido, pero aviso, oye, voy a llegar media hora más tarde, para que esa persona ocupe esa media hora en algo útil, si es posible. Sí, a mí me agrada que me avisen, oye, mira, pues voy a llegar más tarde. Pues sí, la vida es orgánica, no pasa nada, pero avísame, así me ocupo con otra cosa. No pierdo mi tiempo, no me estás robando. Entonces, yo creo que aquí está la integridad de la persona, ¿no? El ir trabajando y puliendo. Ahora, cuando nosotros atraemos realidades tan desagradables, es porque inconscientemente estamos haciendo algo que no es correcto. Y por eso la reflexión interior con la pizarra mágica, de forma continuada, es clave. Porque te das cuenta de tus errores y los vas puliendo, vas limpiando, vas recodificando, vas reprogramando energéticamente y por consecuente física, técnica, emocional y mentalmente. Pero eso, miro hacia futuro y lo que me viene del pasado, aprendo a limpiarlo, aprendo a gestionarlo, aprendo a encarar esas situaciones y las voy puliendo. La clave no está en ser perfecto y ser un santo, sino en reconocer que todos tenemos un pasado y que la clave no está en tenerlo todo limpio, sino saber cómo hacerlo para que no sea protagonista de tu día hoy. Ahora, ¿te pasan cosas graves? Bueno, pues busca y analiza energéticamente qué está pasando para que esto te pase. Limpia, desprograma eso y dejará de pasarte. Es así, a veces. Y además lo interesante aquí es que desde la línea de trabajo que nosotros hacemos, entendemos que el bien, el mal o la percepción humana de la moral es un juicio personal. Por lo tanto, a la hora de trabajar una dolencia, a la hora de trabajar, por ejemplo, eso, violaron a un hijo o un hijo bebito nace con cáncer o con una leucemia grave, que se dan muchos casos así. Mucha gente se culpa y hay que tener en cuenta que esto es mucho más grande de lo que estamos planteando, que la vida del ser humano no es solo en la que estamos interactuando y que hay mucha realidad que está afectando que nos pasen cosas, no solo físicas, no solo de este mundo, sino de cuántas vidas hemos vivido y tareas pendientes nos hemos traído. Entonces, yo aquí recomiendo a las personas cuando entran en este punto o en este bucle de qué habré hecho yo para que me pase esto con lo bueno o buena que soy. Bueno, primero entiende, por ejemplo, ¿robaste? Pues es normal que te multen. Pues si tú robas o engañas al Estado con los impuestos, el Estado de alguna forma u otra compensará energéticamente la deuda que tienes con él. Ya sea a través de una multa de tráfico o de otra forma. No te salvarás, es energía. Entonces, si tú le evades $10,000 en impuestos, pues mira, igual hay una multa que se olvida en el tiempo y cuando la vas a pagar te cuesta $10,000. ¿Sí? La vida organiza y se equilibra. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿el engaño qué hace? Cuando tú engañas, mientes, manipulas o alteras la realidad, estás confundiendo. Entonces, vives confundido, indeciso. ¿Por qué? Porque energéticamente tú confundes y generas indecisión. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos situaciones desagradables en nuestra vida, lo que hay que hacer es reflexionar en ellas y darnos cuenta de que en realidad todas esas situaciones las podemos cambiar. Más que culparnos, pues ya que pues yo soy la responsable, pues las cambio. Actúo, proactividad. No me quedo con el, ay, pobrecita de mí, ay, 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 ay. No, porque aquí no, yo seguiría paralítica con el pobrecita de mí. Sí, y hoy día estaría en una silla de ruedas, cantando y feliz, saber de mi vida lo que sería, pero no cambiaría mi vida.
Entonces, sí, está bien, pasan cosas. Sí, al final todo es un juego. Y es como, ahorita tengo pintores en casa. Y sé que, o sea, ya vinieron otros, están los segundos pintores que llegan a acabar unas cosas. Y los primeros pintores se la pasaban criticando, hablando mal. Era como cansino. Yo me la pasaba poniendo tubos de luz, sanación, que esto no quede aquí, que y bueno, Dios le bendiga. Pues es un nivel de verdad. Pero es que han venido nuevos pintores y vuelven a ser así. Y digo, no me lo puedo creer. ¿Qué hay en mí que hace que yo atraiga pintores chiqui, 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 chiqui? Bueno, total que en el día de hoy, ayer vinieron, hoy estaban por aquí y hoy ya hablaba con ellos y al principio venían muy así. Al final se reían conmigo, ya les cambió la energía, dije, ay, benditos estos. Porque yo busqué en mí, pero sin necesidad de saber el que transformé la energía que hacía que yo atrajera en mi casa pintores que estuvieran con la crítica. Entonces, todo es, pero busco en mí la energía que hace que yo esté viviendo eso. Y eso lo limpio. ¿Qué es? Me da igual, mientras ya no esté. Qué hermoso esto que nos dices, es hasta divertido, pero si lo llama a la práctica sería un regalazo. Nunca nos olvidaríamos de Marta Puig con todo lo que nos está enseñando, que son, como bien nos dijo, cosas tan sencillas, tan fáciles que fácilmente olvidamos hacerlas. No sé si quepa aquí una pregunta y es que tocaste el tema del robo y es un tema que sí me gustaría tocar, no sé si sea esta la ocasión, del robar energía, del vampiro energético, que muchas veces me acerco a una persona y quedo, pero también muchas veces yo soy ese vampiro energético, yo soy ese personaje tóxico del que hoy en día tanto se habla. Todos lo somos. Hay una tendencia humana a decir, tú eres bueno, yo soy malo, o sea, yo soy bueno, tú eres malo, al revés, yo lo giré. En realidad, lo que tú decías, cuando somos vasos comunicados energéticamente. Porque si yo estoy en un ambiente donde las personas que me rodean tienen más energía que yo, se equilibrarán y su energía pasará a la mía y nos equilibraremos. Por eso dime con quién andas y te diré quién eres, porque te equilibrarás con tu gente. Si tú vas a un lugar donde son los otros, o sea, tú eres la que tienes energía y los otros no tienen, pues se equilibrará con los otros. Y a ti te quitarán energía para... Pero a eso, hablar de vampirismo, a veces la gente tiene, lo que digo yo, la lengua muy larga. O sea, un vampiro energético, dicho de otra manera, es una persona que depende energéticamente de los otros. Es como una depresión. La depresión severa hace que una persona no salga de casa, no tenga las ganas de vivir, ya le da igual la vida. Pero el estoy depre es distinto. Estoy un poco apático hoy. Pues a nivel de vampirismo y energético estaríamos hablando de algo así. Hay los vampiros energéticos, que serían los depresivos que están en casa, que no pueden más y estarían absorbiendo. Normalmente son perfil de personas depresivas y con poca energía. Mientras que el resto de personas comunicamos energéticamente. Entonces, hay trucos. Yo uno de los trucos que hago cuando siento que el entorno me está drenando energéticamente es pongo un tubo de luz y les invito a sus almas a alimentarse de ese tubo de luz y no de mí, por ejemplo. O sí, yo pues cuando siento eso, siento que me están drenando la energía, básicamente pongo un tubo de luz para conectar a esa persona con la fuente universal y que de allá le suministre la energía que necesite, pero que no pase a través de mí. Entonces sí pasa eso. Pasa mucho más de lo que nos gustaría, porque hay muy poca gente que se cuida y mucha que está empezando a cuidarse, pero hay mucha que no hace nada. Entonces hay mucha gente que toma, que fuma, que insulta, que critica, que maltrata, que engaña. Y todo esto adultera todo lo que es nuestra estructura y por lo tanto nuestra energía y por consecuente hará que cuando estas personas estén rodeadas de gente con energía, les vampirice. Yo lo veo más que como un peligro, como un trámite. Entonces, sabiendo que eso existe y que no va a cambiar,
porque no puede cambiar, porque forma parte de las leyes básicas de física de nuestro mundo. Lo que es aprender a utilizar herramientas para que cuando te sientas en esa situación lo puedas gestionar. Para mí es la clave. 3 cositas antes de irnos, Matica. Uno, hay algo que a mí personalmente me costó mucho trabajo y es aprender a no comprarme los problemas de los otros, porque si vamos ya a esta parte de sanación, resulta, por ejemplo, que una mamá con 6 hijos está enferma, deprimida, no puede caminar. Claro, pues que está cargando los problemas de los 6 hijos, del marido, de la cuñada, del tío, del primo. Y entonces, ¿cómo hacemos para no cargarnos con lo que no nos corresponde? Que igual desde otros ángulos es llamado ley de interferencia. Pero aquí, desde tu sabiduría, tu conocimiento, ¿cómo nos hacemos conscientes de que ese no es mi problema, que esa piedra no me corresponde? Conociéndonos y ocupándonos nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos conscientes de nuestro cuerpo y conscientes de lo que somos, cuando algo es ajeno lo detectaremos súper rápido. Yo puedo detectar muy rápido algo que no me pertenece cuando sé lo que me pertenece, pero si no sé lo que me pertenece, pues me cojo todo lo que encuentro. Perdón, me cojo no. Pues me agarro todo lo que encuentro por el entorno, ¿no? Para mí es autoconocimiento de vuelta. Yo os reconozco cuando algo no es mío si estoy en mi lugar. Porque si yo no estoy aquí en mi lugar y en mis cuerpos, algo llega a mi cuerpo etérico y yo no sé cómo es, pues no sé si eso es mío o no. Pues oye, que esté aquí, total. Entonces yo creo que la clave está eso, en conocernos y entonces sabremos detectar y poner esos límites sanos de lo que me pertenece, de lo que no. Ser empáticos, ¿no? Muchas veces compramos esos problemas porque nos da pena a la persona y entramos en la pena más que en la compasión, más que comprender con compasión y comprensión de que todos somos uno, entramos en esa pena de ay, pobrecita lo que le ha pasado y entonces todos lloramos y nadie hace nada para cambiarlo. Entonces yo creo que la clave en poner esos límites sanos es saber dónde yo estoy y qué es mío y qué no. Y ese es un proceso. 2, es el que cuando detecto algo que no es mío, no tenerle miedo a exponerlo, ¿no? Por ejemplo, alguien me viene gritando con un miedo que le acaba de surgir algo y me lo cuenta y es, ok, está bien, entiendo tu miedo, empatizo con tu miedo, pero no me lo agarro. Es decir, ahora, ¿qué podemos hacer para que tu miedo se desvanezca? Vamos a trabajarlo. Pero no desde el yo me pongo o absorbo ese miedo, sino yo escojo conscientemente de que eso es de esa persona, ¿no? No es mío. Eso es un ejemplo para mí muy fácil. El problema viene cuando estás con temas de la vida cotidiana que generan fricción diaria, ¿no? Con la pareja, con los hijos, con los vecinos. Y allí hay que trabajar para mí, poner límites, cortar mucho todo lo que es la fricción insana y bendecir sobre todo. Pero poner límites es esa gran tarea. Podrías hacer una cumbre de 108 conferencias para poner límites y aún así, sí, cierto, aún así tendríamos trabajo. Pero yo creo que la clave está en eso, en saber lo que es mío, lo que no, y poner límites. Dos cosas Sí. dos cosas que son totalmente tuyas y y que ustedes, nuestros escuchas, lo van a encontrar grandemente en internet. Sin embargo, me gustaría tocarlo en este compartir. Y es, uno, los tubos de luz. Y 2, la energía sutil de las empresas y a dónde quiero llegar. Primero, a que así coloquialmente las personas podamos escucharte a ti ese tubo de luz, por un lado, y por otro lado, pues si estamos dirigiéndonos al 2030, donde este proceso económico está cambiando, donde estamos en la era del emprendimiento y donde pues ya esta juventud ni trabaja ni estudia,
pero viajan cantidades, tienen dinero, son autosuficientes. Entonces, hay una energía diferente del dinero y es muy importante incorporar este tema dentro de lo que es esa sanación, porque es que no podemos estar equilibrados nunca si estamos tan angustiados por sobrevivir, por el pan nuestro de cada día. Así es. Pero sí, tubos de luz. Esto es mi niño pequeño, yo los amo. Fueron canalizados a través de muchas sanaciones y fueron puestos en práctica. Estuvimos en Mundo Pránico a raíz de canalizarlos por ponle unos 3, quizá 4 años que estuvimos estudiándolos, experimentándolos con equipos de estudio, porque los resultados eran sorprendentes. Los tubos de luz siguen el funcionamiento de la estructura del universo en todo su sentido. Los tubos de luz, pues básicamente conectan con la fuente de creación de nuestro universo, la fuente de reciclaje, y siguen esa estructura geométrico sagrada que construye todo nuestro universo. No hay que hacer mucho realmente, es conectar con ellos. Yo canalicé esa técnica, pero igual que yo la canalicé, está disponible para quien quiera canalizarla. Es decir, yo no me siento propietaria de ella para nada. Yo a los alumnos siempre les digo, yo les comparto y ustedes síganla desarrollando porque es una herramienta para el mundo, para el planeta, para todo. Pero sí que es cierto que pues esas sanaciones que antes duraban de 20 a 40 minutos, ahorita con 2-3 minutos hechas con estos tubos de luz. Fíjate, incluso una vez vino una alumna con su niña de 4 añitos. Me vinieron a ver, no sé qué, pues a comprar algo, buscar algo. Y pasaron por aquí y la nena me viene y me dice, toda tímida, se me mira y me dice, es que cuando me duele la barriguita, se lo digo a mami, me pone un tubito y ya está. Mira, yo esa nena me la comía. Pero realmente los tubos de luz es una tecnología de sanación cuántica muy avanzada, muy efectiva y que todas personas, porque es muy sencilla, no requiere complicaciones, cualquier persona la puede aplicar. Cuando la estábamos desarrollando la compartí con una alumna en Miami, en una de las formaciones que hacíamos en Miami. Ella venía de Bolivia y tenía los 2 túneles carpianos para operar, abiertos, dilatados, y pues el doctor de hecho le dijo, mira, usted vaya a Miami de vacaciones y cuando regrese a la semana la internó para operar. Estando en Miami yo le expliqué a la señora cómo trabajarse con los tubos de luz, los 2 túneles carpianos. A las 2 semanas pues ella regresa, se va a ver el médico, le hace las placas pruebas para entrar al quirófano. Sorpresa es que ya no necesitaban quirófano. ¿Sí? Y así es constante. O sea, los tubos de luz hacen cosas que, pues con todo lo de la estética energética, el cómo modelar el cuerpo, los tubos de luz son claves, cómo desintegrar celulitis, pero también esas cicatrices de la cara cuando uno tiene un accidente y le deforma la cara. Es decir, los tubos de luz son herramientas mágicas, pero que son muy sencillas de utilizar, de aplicar y de aprender. Son mis grandes amigos. De hecho, yo, como decías tú antes, ¿no? Pues vives, duermes y sueñas con la energía. Y es así, yo pues, me levanto poniendo tubos de luz y me acuesto poniendo tubos de luz. Es decir, yo me acuesto, me entubo toda, hago esto, lo otro. Ay, no me levanto, me hago esto, ay, pongo un tubo aquí, ay, esto no sé, y en la casa, los electrodomésticos, las personas, los animales, las plantas, todo va con tubos de luz. Es una maravilla, una maravilla. Ahora el otro punto, la conciencia de la energía sutil en las empresas, que también hay ideas y proyectos, es decir, no necesitas tener una empresa constituida. Es un curso corto, es como un seminario para mí, que lo creé a raíz de que los propios alumnos de Mundo Pránico me preguntaban cómo me la había hecho para poder llevar una empresa de sanación en España, donde hace 15 años la Santísima Inquisición todavía se comían las sopas de cada casa.
Entonces, ¿cómo me la hice para que no solo funcionara bien, sino que se me respetara y que a día de hoy, pues, 9, casi 10 años después de abrir Mundo Pránico, esto siga tirando hacia adelante, ¿no? Esto hará pues como 3 o 4 años que me pregunto, más 5 años ahora ya. Y yo me quedé como así diciendo, ¿y qué les cuento yo ahora a esta gente? ¿Qué he hecho yo de distinto? Entonces empecé a reflexionar y sí hacía muchas cosas. Para mí el ser de Mundo Pránico no es una empresa mía, sino que a través de mí vio la luz. A mí me la canalizaron. Yo simplemente he sido un canal a través del cual este proyecto tiene que hacer su misión en esta vida para todos. Entonces yo me veo como un mero instrumento creador, pero instrumento para que este ser vea la luz. Entonces esto ya genera un punto de partida muy diferente porque para mí Mundo Pránico es un ser vivo, un ser energéticamente vivo. Cuando nace y es todavía baby o un niño, un infante, depende mucho de mí, pero a medida que crece y se desarrolla cada vez es más autónomo e independiente. Obvio, yo sigo aquí porque trabajo para él y él me paga cada mes y gracias a ello yo tengo una vida material digna, pero siempre desde ese respeto, es decir, yo no me pago a mí, yo cobro de Mundo Pránico y yo trabajo para Mundo Pránico. Entonces aquí cambia esa relación negocio en persona, cambia mucho el hecho de, pues cuando lo ves así, de la misma forma que yo no le robo a nadie, no le robo a mi empresa tampoco. Pero mi empresa tampoco me robará a mí. Pero si yo le robo a mi empresa me robará. Entonces entramos a comprender esa relación entre lo que es el proyecto empresa y la persona que lo crea o lo dirige. Cómo funciona todo ese ser energético de la empresa, los chakras, el aura de la empresa, cómo sanar, equilibrar y balancear todo ese proyecto desde esa perspectiva energética. Que en definitiva yo siempre digo es el 70% del ser de tu proyecto es energía. El 30% es todas las acciones físicas de este plano material, que es el marketing, las páginas web, el local, el material, clientes, proveedores, todo eso es el 30%, mientras que el 70% sucede energéticamente hablando, cuando comprendemos cómo funciona todo eso y empezamos a aplicarlo en nuestro proyecto, es donde das un giro de comprensión muy grande, ¿no? Mundo Pránico creció y sigue creciendo de una forma que pues ya me acostumbré, la verdad, pero al principio no me acostumbraba a que creciera tan rápido. Pero sí que me di cuenta que tenía mucho que ver con todo ese trabajo energético que le daba contención y capacidad de contener todo ese desarrollo con seguridad y firmeza, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave de conciencia de la energía sutil en las empresas, es comprender que tu idea, a pesar de que todavía no es una empresa, tu proyecto, sea una empresa o sea dentro de tu empresa como una parcela de la misma, cada una de estas estructuras tiene su propia energía que se genera a imagen y semejanza de su creador y, por lo tanto, de la misma forma que nosotros creamos empresas, ideas y proyectos, también creamos casas, ¿no? Y aquí se ve muy claro cuando una casa es deshabitada por el humano, se nos va a caer, se va a deconstruir, ¿no? Se va deshaciendo y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque la energía vital, la energía pránica y la energía que le da y le nutre a la casa, la energía divina de esa casa es la energía del ser humano. Lo mismo con la empresa. Son seres vivos, energéticamente hablando. Si los acompañamos a crecer y madurar como un niño, luego pueden ser independientes, ya no nos necesitarán. Y decides tú qué tipo de relación quieras tener con ese ser. Pero esa es, para mí, esa clave de conciencia, ¿no? Es importante. Y qué rico ver que ya se está planteando este proceso también, porque como nos lo dices, ese 70% es el alma de esa empresa. Entonces, esa idea es el alma, es lo que va a mover ese proyecto.
Me voy a quedar con algunas cosas, Martica, de lo que nos has dicho, que a través de pequeños cambios, que es lo que llamamos el manejo de hábitos, esos pequeños cambios nos van a crear diferentes realidades, dando un salto cuántico si lo hacemos con conciencia, que nos va a permitir recodificar, y eso se va a hacer, esos hábitos, a través de un trabajo que es arduo, constante, que es un proceso, eso no es, no, que hay que quitar la mala hierba a diario, constantemente, observar al observador, que es ese trabajo de la pizarra, ocupar el cuerpo diariamente, siempre, hacer estos trabajos que nos enseñó, tomar el agua, limpiar, entrar en conciencia, que el timón está en nuestro corazón. Y finalmente pienso que de todo esto que nos has dicho es que somos el resultado de un pensamiento de Dios. Muchísimas gracias. A vosotras, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Un gran placer. Dios te bendiga. Recuerda que estás viendo esta presentación en la página web del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales e igualmente un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este mega proyecto.